La historia de las monarcas inglesas está escrita en sangre, pero ninguna ha dejado una marca tan profunda y aterradora como María I de Inglaterra. Para la historia protestante, es simplemente Bloody Mary, una reina consumida por la fe, la obsesión y el fantasma de un hijo que nunca llegó. Pero, ¿fue solo una fanática sanguinaria? ¿O la tragedia personal la llevó a desatar el fuego contra su propio pueblo? Hoy, en Crónicas del Juglar, desenterraremos a la reina detrás del mito. Exploraremos la humillación que sufrió, el amor desesperado que la llevó a la locura y cómo, en menos de 5 años, quemó a más de 300 personas en la hoguera en nombre de la única verdad que conocía. María Tudor no nació para ser una reina de terror. Nació como la princesa más amada de Inglaterra, única hija superviviente de Enrique VIII y la gran Catalina de Aragón. Pero su felicidad se rompió cuando su padre, obsesionado con un heredero varón, rompió con Roma, repudió a su madre y fundó la Iglesia de Inglaterra. De la noche a la mañana, María pasó de ser la legítima heredera a ser declarada bastarda. Fue separada de su madre y confinada, obligada a jurar lealtad a Ana Bolena, la mujer que había destruido a su familia. Esta humillación fue total. Este trauma no solo moldeó su carácter, sino que grabó a fuego una lección. La fe católica era su única verdad, su única legitimidad, su única defensa. La crueldad que le fue infligida se convertiría en la semilla de su propia crueldad. Tras la muerte de su medio hermano Eduardo VI, María se levantó en 1553, reclamando el trono. Fue recibida con júbilo por un pueblo cansado de la inestabilidad. Pero María había aprendido de la venganza. Su reinado no sería de paz, sino de purificación. El primer y principal objetivo de María fue restaurar el catolicismo romano, costara lo que costara. Ella creía que Inglaterra había sido contaminada por la herejía protestante y que su deber ante Dios era purificarla con fuego. Y el fuego llegó. La persecución comenzó en 1555. Lo que la historia conoce como los mártires marianos fueron cerca de 300 personas quemadas vivas en la hoguera. No fue una masacre desordenada, sino una política de Estado fría, calculada y pública, diseñada para infundir el terror absoluto. El horror de las ejecuciones públicas era perturbador. Los condenados eran atados a postes rodeados de leña, a menudo frente a grandes multitudes. El arzobispo Thomas Cranmer, a pesar de retractarse por miedo, fue obligado a presenciar el martirio de sus compañeros antes de ser quemado él mismo. Una vez atado a la hoguera, retractó su retractación, declarando su fe protestante y en un acto de desafío aterrador, metió la mano que había firmado la retractación en las llamas primero para que fuera castigada. Londres y el sudeste de Inglaterra fueron escenarios de un horror incesante. Las hogueras ardían y el hedor a carne quemada, el humo denso y los gritos desesperados se convirtieron en parte de la vida urbana. Mientras la nación ardía en nombre de la fe, María buscaba desesperadamente la felicidad personal y la validación que nunca tuvo. A sus 38 años, se casó con Felipe II de España. Era su única esperanza de un heredero católico que consolidaría su fe y validaría su sacrificio. Poco después del matrimonio, la reina anunció su embarazo. La corte se preparó, pero los meses pasaron y el nacimiento nunca llegó. El abdomen de María creció, sentía el movimiento, pero al final no hubo bebé. Solo dolor, líquido y vacío. La reina había sufrido un embarazo psicológico, una pseudociesis, una condición trágica causada por su profunda ansiedad y su obsesión por la maternidad. La desilusión de su marido, Felipe II, que la abandonó poco después, y la humillación pública por el fracaso de su vientre la hicieron aún más paranoica y cruel.
En su mente, el fracaso del embarazo era una señal del castigo de Dios, y por ello la purificación del reino con fuego debía intensificarse. Sufría de intensas depresiones, alucinaciones y lo que parecían ser tumores en la matriz. El vientre que había anhelado un hijo se convirtió en su castigo biológico, un recordatorio constante de su fracaso como reina y como mujer. Los últimos años de María fueron una agonía física y política. Su cuerpo estaba siendo consumido por la enfermedad. El tumor en su vientre la hacía lucir, irónicamente, como si estuviera eternamente embarazada. El anhelo convertido en un horror biológico. La pérdida final y más amarga para ella fue la de Calais, el último reducto inglés en territorio francés. La reina, derrotada, se consumía. Murió sola y sin amor en noviembre de 1558. Sus últimas palabras, según la leyenda, fueron que al morir encontrarían Calais grabado en mi corazón. El legado de María es una cruel paradoja. Su reinado de terror, lejos de restaurar el catolicismo, lo desacreditó para siempre. La rabia, el miedo y el resentimiento del pueblo por los horrores que presenciaron en las hogueras aseguraron que su sucesora, su medio hermana Isabel I, fuera recibida como una salvadora. El fuego que ella había desatado contra sus súbditos terminó consumiéndola a ella y garantizando la consolidación de la fe protestante en Inglaterra. La vida de María I es un sombrío estudio sobre cómo la fe inquebrantable, cuando se mezcla con el poder absoluto y una profunda tragedia personal, puede descender al horror. ¿Crees que María fue una villana por convicción o una víctima de su propia historia que volcó su dolor en el terror del fuego? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando las crónicas más oscuras y macabras de la historia, suscríbete a Crónicas del Juglar.